Seguimos la mañana de Chacabuco, 10 de la mañana, 5 minutos. El tránsito, la gran problemática de la mayor parte de las ciudades de todo nuestro país. Bueno, estamos en contacto en este momento con la capital federal, con Facundo Jaime, es vocero del Observatorio Vial de Secaitra. ¿Es así, Facundo? Muy buenos días. Buenos días, sí, es así. Soy vocero del Observatorio Vial de Secaitra, así es. Bueno, ¿cómo estamos en materia de tránsito? ¿Qué es lo que están observando ustedes desde ahí? Bien, en principio con muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero este mes de octubre nos trae un tema a colación muy importante. Desde el Observatorio Vial hicimos un estudio para evaluar cuál era la opinión de la gente sobre las leyes de alcohol cero que hay en el Congreso Nacional, que están con las comisiones por conformarse, es decir, que están por ser debatidas. Entonces, a esta primer pregunta, casi el 93% de la gente manifestó, en mayor o menor medida, obviamente, estar de acuerdo con la implementación de una ley de alcohol cero. Entonces vemos con mucha positividad, con muy buenos ojos, que en principio por lo menos la gente esté de acuerdo en algo que, según mi opinión, nos debíamos esta discusión como sociedad hace muchos años, la verdad. Facundo, acá para conocimiento de ustedes fue aprobada por el Consejo Deliberante la ley de alcohol cero, o sea que ya se está aplicando y que quienes en el control de alcoholemia se pasan de la medida, se les retienen los vehículos. Exactamente, esto también es algo que viene pasando hace unos pocos años, en donde varias jurisdicciones, principalmente municipios, obviamente también hay algunas provincias, ya han empezado por leyes locales. En el caso de vuestro municipio estaremos hablando de una ordenanza local. Ya se vienen sancionando leyes de alcohol cero. Pero esta discusión de la que estamos hablando a nivel nacional, lo que va a hacer es que todos los municipios y todas las provincias que estén adheridos a la ley nacional, pero que no tengan una ordenanza o una ley local que determine el alcohol cero, por orden transitivo, ya toda la jurisdicción nacional, es decir, todo el país, siempre que estemos hablando de provincias y municipios adheridos a la ley nacional de tránsito, automáticamente tendrán tolerancia cero, como bien decías vos, que ya pasa en vuestro municipio. Facundo, tengo entendido también que ustedes estuvieron encuestando sobre el tema de estacionar o no en las banquinas, tanto en las distintas rutas nacionales y provinciales, ¿puede ser? Exactamente, hemos relevado ese tema, también le consultamos a la gente si son habituales usuarios de la banquina, y el 78% nos comentó que no utilizaban asiduamente la banquina. La segunda consulta que hicimos en ese estudio fue en qué casos, si sabían en qué casos estaba permitida la circulación o la detención en banquina, y ahí nos dimos cuenta que por ahí ese 80% que nos respondió que no utilizaban la banquina, igualmente tenían un poco de desconocimiento de la norma, porque nos respondieron el 65% que solo se podía utilizar la banquina en caso de que por un siniestro vial haya un carril cortado en la ruta. Pero esto no es así, esto digámoselo bien clarito al radio escucha. La única previsión que tiene la ley nacional para la circulación en banquina tiene que ver con vehículos oficiales, es decir, policías, gendarmes, obviamente bomberos y obviamente ambulancias, que solamente podrán utilizarlas como vía de escape en caso de que no haya otra alternativa. Los vehículos particulares solo pueden detenerse en la banquina en caso de que tengan un desperfecto técnico o algún imponderable que no los deje circular, y siempre deberán señalizar bien la detención con una balilla, y el conductor, al bajarse del vehículo, tiene que tener un chaleco refractario. Hay algunos lugares, Facundo, donde hay pequeños montecitos, o sea, plantas al costado de la ruta. En esos lugares, ¿qué pasaría si se detienen? No, generaríamos una situación de peligro potencial, porque esos bultitos, esas montañitas, dificultan la visibilidad. Entonces, en caso de detenernos, debemos tratar de hacerlo en un lugar en donde
el resto del tránsito nos vea bien, que estemos bien visibles para el resto del tránsito, porque si no, ahí es donde se puede ocasionar el siniestro vial por una detención por ahí irregular en la banquina. Si pensamos una detención en banquina en un día ideal, como puede ser hoy, que está soleado, que la visibilidad es buena, quizá la sensación de peligro no es tal, no es tan importante, pero imaginemos si hacemos una detención en la banquina y no señalizamos con la baliza la detención, y justo había un poco de visibilidad complicada, con neblina o con lloviznas, un día de mañana. Ahí es donde cada uno de estos elementos, cada uno de estos ingredientes, digámosle, va generando una sensación de mayor peligro. Entonces ahí es cuando alguien, si utiliza la banquina como un carril de circulación, es decir, como si fuese un carril más, es muy probable que protagonice un siniestro vial y de real envergadura, porque recordemos que si encima el vehículo detenido es un camión doble acoplado, por ejemplo, quien viene circulando por la banquina tiene realmente muy poca posibilidad de hacer una maniobra evasiva. Esa es la lamentable verdad. Hay gente que a veces se queja y pone problemas con el tema de las bocinas y con el tema de las luces que deben llevar encendidas también los vehículos. ¿Hicieron algo con relación a esto ustedes? Sí, con respecto a la bocina también consultamos si la gente está en conocimiento de los casos en los que la Ley Nacional de Tránsito prevé la utilización de la misma. Y acá también te comento que la respuesta, si bien es mejor que hace algunos años, es decir, esto ha evolucionado, todavía entendemos que el conocimiento del uso de la bocina no es todo lo absoluto que debería ser, porque el 65%, es decir, 6 de cada 10 argentinos nos respondió que la bocina se puede utilizar solo en casos en donde haya que señalizar una maniobra que evite un siniestro vial. Entonces, solamente 6 de cada 10 argentinos, yo entiendo que es poco, esta debería ser una de las respuestas que sea con más nivel de positividad en la respuesta, es decir, deberíamos estar hablando de 8 o 9 de cada 10 argentinos, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que hacer tareas de concientización y de educación para que todos en nuestro rol vial podamos ir mejorando e ir construyendo una mejor convivencia vial para dejárselo también mejor a nuestras próximas generaciones, ¿no? Estamos dialogando con Facundo Jaime, es vocero del Observatorio Vial de Cetralca, en la capital federal. Facundo, ¿cómo ven en este momento el tema tránsito en todo el país? Bien, el tema del tránsito de todo el país es como quizá hace 20 años, pero con una aceleración en el crecimiento del parque automotor en los últimos 3 o 4 años. La realidad es que estamos muy nerviosos, la pandemia nos trajo, digamos, mucha ansiedad y muchos nervios que lamentablemente lo transmitimos en la conducción. Entonces, como muchas veces se dice, un poco la seguridad vial y la conducción son reflejos de nosotros como sociedad. Entonces, acá lo que hay que pensar es que ningún cambio ni ninguna transformación será en corto plazo y será de forma unitaria, es decir, yo solo por mí mismo no voy a hacer un cambio significativo. Acá hay que pensar que tenemos que hacer un cambio como sociedad, tenemos que entender que la conducción debe existir un nivel mucho mayor de empatía. Debemos pensar que, como yo cuando me subo al vehículo a la mañana y quiero llegar a destino, hay un montón de otras personas que quieren hacer lo mismo. Entonces tenemos que tratar de todos juntos velar por tener una buena empatía vial, una buena comunicación vial, y así tratar de no lamentar víctimas fatales a los finales de año que vienen las épocas festivas, y que tenemos que tratar de que todas las familias de nuestro país la pasen justamente en familia y sin lamentar ningún tipo de siniestro ni mucho menos una víctima fatal. Esto quiere decir que antes de salir a la ruta tenemos que tener la cabeza bien fresca sobre lo que vamos a hacer, porque muchas veces nos confiamos en nosotros y no tenemos en cuenta el que viene de frente. Completamente. Lamentablemente, como la conducción es una actividad que muchos practicamos todos los días y que lo hacemos con cierto automatismo, digamos, es muy interesante lo que planteas y hay que tratar de transmitir ese mensaje a todos los radioescuchas,
y entender un poco más que la conducción es una actividad que nos requiere de nuestros 5 sentidos, y que la coordinación y el nivel de concentración que tenemos que tener, muchas veces no lo tenemos, insisto, porque venimos en piloto automático y bueno, queremos llegar al trabajo o ya llegar a casa, pero acá lo ideal es tratar de entender que en la conducción no solo estamos con nuestra propia vida y la gente que viene en nuestro habitáculo en nuestras manos, sino que también la vida de los terceros que nos rodean en lo que a seguridad vial respecta. Así que con esa reflexión entiendo que es el mensaje más claro que hay que dejar, porque los cambios importantes, insisto, no serán ni a corto ni a mediano plazo, serán a largo plazo, y siempre apoyándonos no solo en una pata de la seguridad vial, es decir, no solo la educación, o no solo la concientización, o no solo la sanción, o no solo los cambios legislativos van a hacer que las cosas cambien en nuestro país, sino que tendremos que ver cuál de todos estos factores y en qué medida cada uno influirá, pero ningún factor solo, por sí solo, va a hacer la diferencia. Seguramente van a ser varios los factores que hagan que mejoremos como sociedad en lo que a seguridad vial respecta a lo largo de los años. Así cerrando, Facundo, ¿qué podemos decir? ¿En qué estamos, en qué pensamos cuando vemos los semáforos, cuando vemos los reductores de velocidad y demás cosas del tránsito, y lo vemos simplemente como un adorno, como algo que tiene que estar? Totalmente, hay que pensar que el argentino es muy transgresor, naturalmente es transgresor de las normas de tránsito. Muchas veces pensamos que al resto les tiene que aplicar la norma general y a nosotros no. Pensamos que somos la excepción, y acá esto es lo que hay que tratar de dejar de pensar, sino que entender que las normas están para todos, que nos aplican a todos por igual, y que si alguien las pensó y las colocó en una norma, en una ley, fue para cuidarnos, no fue porque los legisladores son caprichosos y porque querían molestarnos y hacer que tardemos más en llegar al trabajo. Acá lo que hay que pensar es que tenemos que empezar a cuidarnos mucho más entre todos, y tenemos que tratar a nuestras próximas generaciones dejarles una mejor seguridad vial, una mejor base educativa y con respecto a la conciencia, para que las generaciones venideras puedan lamentar, insisto, que este es el objetivo final, lamentar la menor cantidad de víctimas fatales año a año, así todas las familias, insisto, esto lo digo porque detrás de cada siniestro no solamente se pierde una vida, sino que queda una familia destruida. Entonces ahí es donde hay que tratar de hacer eco y de entender que cualquier conducta fuera de la norma puede generar un siniestro y puede generar víctimas fatales. Cerrando, Facundo, esta nota, en nuestra emisora tiene una inmensa cantidad de oyentes. ¿Qué consejo se le puede dar desde el Observatorio Vial? Bien, siempre salir con la documentación reglamentaria. Si vemos que el vehículo tiene alguna falla mecánica que puede ponernos en peligro, no iniciar la conducción, siempre estar concentrado, tener las dos manos en el volante. Si vamos a hacer un viaje largo, tratar de estirar las piernas y parar como mucho cada 2 horas. Esto no es un capricho, tiene que ver con la irrigación de la sangre en el cuerpo. Hay que tratar de caminar un poquito, eso va a hacer que circule mejor la sangre y la sensación de fatiga disminuya. Siempre tengamos el kit de seguridad en el auto, siempre conduzcamos con la mayor concentración posible, y si vamos a viajar, ya sea en corto o largo trayecto, no beber infusiones, no fumar y obviamente no hablar por celular. Bueno, Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, muchísimas gracias por estos minutos para la audiencia de Radio Chacabuco, y muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes y prácticamente en beneficio de todos. Ok, muchas gracias a ustedes y saludo grande. Adiós. Muy bien, estábamos dialogando con Facundo Jaime.